El día de hoy se da a conocer también el arresto de Julio César Chávez, hijo, allá en Estados Unidos. También se informa en México, la Fiscalía General de la República informa que tenía una orden de aprehensión acá desde mayo, creo Marzo de marzo del 2023. 2023. Julio César Chávez está señalado, lo señala a Estados Unidos como asociado al cártel de Sinaloa. Menciona en esto que es un pues socio de los hijos del Chapo, lo vincula con armas, pero lo que es más notorio no es tanto lo que señalan allá, porque son señalamientos que, pues bueno, ellos, porque luego lo quieren extraditar a México, significa que no tienen tanto aquí, más bien lo que dice la fiscalía, Álvaro. Sí, la Fiscalía General de la República de México efectivamente confirmó que en efecto Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, eh, sí, tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada en México desde marzo del 2023. Dijo que es por el delito de delincuencia organizada y tráfico de armas. La Fiscalía General de la República, en un escueto comunicado, más bien en redes sociales, mencionó que las autoridades de Estados Unidos le notificaron sobre el arresto, además de que se ha iniciado el procedimiento correspondiente para su entrega a México. Esta detención ocurrió hoy, después de que el sábado Julio César Chávez Jr. Peleó allá en Estados Unidos. eh, este, Se enfrentó en Anaheim, California, a Jake Paul, un youtubero que de pronto, pues para atraer audiencia, se mete al box, pero venció a Julio César Chávez Jr. Eh, y, y ¿por qué no se había cumplimentado la orden de aprehensión que tenía en México Julio César Chávez? Bueno, porque desde agosto de 2023 entró a Estados Unidos Y no como había turista, salido, ajá, pero se le venció la visa de turista y no venía para acá porque pues en febrero del año pasado, 2024. Entonces aquí no lo podía agarrar la Fiscalía General de la República porque en el lapso que va de que se libró la orden de aprehensión en marzo de 2023 a agosto de ese mismo año, pues no lo agarró y se brinca, va a Estados Unidos Julio César Chávez y allá digamos que tiene pues visa de turista, pero se le venció en febrero del año pasado y ahora que eh, peleó en Anaheim el sábado, le dijeron, vente para acá, papacito. Y hoy lo detuvieron porque radica irregularmente en Estados Unidos y era expulsable. Pero el Departamento de Seguridad explicó que se cree, fíjese, ese es el fraseo, se cree que Chávez es un afiliado del cártel de Sinaloa debido a una solicitud de residencia permanente que presentó en abril del 2024, misma que se basó en un matrimonio con una ciudadana estadounidense que está conectada con el cártel de Sinaloa a través de una relación previa con el hijo ahora fallecido del infame líder del cártel, Joaquín El Chapo Guzmán. Ese es el vínculo que establece las autoridades, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. En diciembre de 2024, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos alertó al ICE acerca de que el boxeador representa una amenaza atroz para la seguridad pública de Estados Unidos.
Sin embargo, dice también el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, una entrada en un sistema de aplicación de la ley de DHS, del Departamento Sí. de Seguridad, bajo la administración de Biden, indicó que Chávez no era una prioridad para la aplicación de la ley de inmigración. Y de esa forma se le permitió a Julio César Chávez el reingreso a Estados Unidos. No obstante, tras el regreso de Trump al gobierno y el endurecimiento de las políticas migratorias, así como el combate a los cárteles de la droga, a los que cataloga como organizaciones terroristas, derivaron en que el hijo de Julio César Chávez fuera detenido. Es afiliado del cártel de Sinaloa porque es pareja de una mujer estadounidense que fue pareja de uno de los hijos del Chapo Guzmán asesinado. Pues es lo que dice. Dice, la solicitud que presentó de residencia se basó en su matrimonio con una ciudadana estadounidense que está conectada con el cártel de Sinaloa a través de una relación previa con el hijo, ahora fallecido, del infame líder del cártel, Joaquín Chapo Guzmán. Mira, si te quieren echar, te echan y ya. Claro. Pues sí, la relación de no sé qué, pues digo, ¿eso cuando ha sido un problema? Pues sí, es más, gran parte de la familia gran parte de los Guzmán están emparentados no con alguien que supuestamente, no, pues con el líder del cártel, con el Chapo Guzmán, están allá. ¿No cruzaron? ¿No los vimos todos cruzar? Están allá en Estados Unidos, o sea, pues tampoco sí es causa, pues. Que es parte del arreglo que ha hecho Ovidio Guzmán López y su hermano, Joaquín Guzmán López, con el gobierno de Estados Unidos, que tiene que ver con la captura en Sinaloa, México, de Ismael El Mayo Zambada. En julio está cumpliéndose un año, Alejandro, se va a cumplir un año del secuestro de Ismael El Mayo Zambada por parte de los hijos del Chapo Guzmán, uno de ellos su ahijado, y que fue llevado en un avión a Estados Unidos en condiciones todavía no esclarecidas, y lo más grave, que dio lugar a una guerra entre las dos facciones del cártel de Sinaloa, que ha dejado centenares de muertos en esa entidad y que no cesa, y que, híjole, Alejandro, lo que platicaba, es nuestra portada justamente del día de hoy. ¿En qué situación se encuentra hoy el cártel de Sinaloa cuando, pues, los fundadores y quienes fueron jefes, muchos ya están muertos, otros están en prisión, otros, los menores, están en pugna, matándose? Es un cártel que está en una vía, Alejandro, de disolución después de esta confrontación en la que está de manera descarnada desde hace un año. Pues mira, para empezar, Álvaro, se trata de un pleito inédito entre las dos principales fracciones. Han estado enfrentados entre ellos, sí, muchas veces. Digo, los hijos de Amado, Amado Carrillo Fuentes. De Amado Carrillo Fuentes. ¿Puedes dejarla para que puedes identificar, Alejandro, los que forman parte de la portada de los periodistas? Porque Amado Carrillo Fuentes es al que te refieres. Es el que está en la parte superior derecha, ¿no? Es correcto. Bueno, ahí están, son todos, ¿no? Los que tienen Miguel Ángel Félix Gallardo está exactamente hasta el otro lado. Abajo está Caro Quintero. Y luego, pues ya los demás muy conocidos, el Mayo, el hijo del Chapo, que está ahora enfrente de toda la operación, y el Chapo, que está al otro lado. Ahora, en realidad, Álvaro, lo que sucede en la última generación, con la última generación, es que, pues ya, por ejemplo, los hijos del Chapo, que tenían la mitad, digamos, del negocio, pues están
todos ya migrando hacia Estados Unidos, me imagino que con la finalidad de quedarse ya allá, de quedarse Bueno, se con llevaron más. toda la familia. La familia, Me imagino que efectivamente, hasta los negocios, no sé, pues, ¿no? Pero me imagino que incluso pero como una organización terrorista, como es el cártel de Sinaloa, así clasificada por el gobierno de Trump, puede sí, permitir que tenga pues negocios de en qué van, Estados de qué Unidos. van a vivir. Pues piscando, ¿no? No, En hombre, los campos de aún California. piscando, pues digo, ¿de qué van a vivir allá? ¿De qué viven? ¿Dónde sale el dinero? O sea, no tengo idea. Lo pregunto legítimamente de qué van a vivir, pero ya está toda la familia allá. Ahora, no son las únicas familias de grandes capos del cártel de Sinaloa que están en Estados Unidos, que han encontrado refugio en Estados Unidos y que están allá. Digo, los Zambada han brincado, los mismos, acuérdate, digo, incluso, bueno, casi todos pues tienen familia allá. Gran parte de las familias están allá. La esposa del Chapo está allá, los hijos del Chapo están allá, los hijos chiquitos pues del Chapo, ¿no? Están Sí, allá. O sea, Álvaro, las niñas, las gemelas, sí. están allá todos. Es decir, Emma Coronel, una de las mujeres del Chapo, es de hecho es estadounidense. estadounidense, creo que tiene las dos Las nacionalidades. niñas, sus Son son estadounidenses. estadounidenses. O sea, la última generación de los Zambada y del Chapo, la última generación en este enfrentamiento, digamos que el enfrentamiento que estamos viendo tiene que ver con una decisión de familia de establecerse en Estados Unidos y de arreglar sus cosas en Estados Unidos e irse a vivir para allá. Era el proyecto que ellos tenían, los hermanos, irse a vivir allá. Encontraron un mismo acuerdo con la familia, como familia, pues encontraron un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y ya están allá. Al mismo tiempo, enfrentan aquí en México, uno de los hermanos se quedó, me imagino que también está Archibaldo buscando Guzmán, y él está esperando algún criterio de oportunidad, me imagino, con la autoridad allá en Estados Unidos, para también irse a Estados Unidos. No sé, no lo sé, pero me sonaría muy lógico que siendo todos ellos hermanos y habiendo encontrado una salida, entregándose, no es que los hayan detenido, no, ellos se entregaron, pues fueron a Estados Unidos y la familia brincó también a Estados Unidos. Entonces, en esa condición, lo que puedes tú es que admitir es que le entregaron a Estados Unidos una pieza importante del narcotráfico en México, el Mayo Zambada, nada menos el icónico capo jamás del detenido. jamás detenido del cártel de Sinaloa y desatan una guerra fratricida porque pues es una guerra entre ellos. O sea, en esta matanza se están matando entre primos, Álvaro, entre cuñados, o sea, pues es una matanza fratricida, pues, porque así es el narcotráfico en Sinaloa. A diferencia de otros muchos cárteles, el de Sinaloa históricamente ha sido una organización basada en las familias, como muchas organizaciones que son longevas. La Cosa Nostra es eso, o sea, en Italia pues hay ejemplos de mafias que tienen 200 años y que son muy familiares, pues, ¿no? Y todo para que no se delaten, para que no... Pero lo que estamos viendo ahorita es casi el fin de una generación. Ahora, te pregunto, Alejandro, la guerra fratricida que sostienen estas dos facciones del cártel de Sinaloa está definiéndose eh, entre las dos facciones o qué tanto está participando el cártel Jalisco Nueva Generación. No, obviamente va a haber un montón de fuerzas externas que quieren ese mercado y quieren ese negocio, Álvaro. Se supone que el cártel Jalisco Nueva Generación ya entró a Sinaloa. O sea que los chapitos lo invitaron para combatir a los mayos, ¿no? Se supone que ya el Mencho, pues,
lo habían mantenido lejos siempre. Había una zona buffer entre Jalisco y Sinaloa, donde pues cuando se rozaban procuraban, pero tú recordarás que el Mencho ya había tenido un gesto con los hijos del Chapo, ya los había detenido en sus manos. En Vallarta. En Vallarta. Se mete el Mayo Zambada y negocia directamente Con el Mencho. con el Mencho. Para liberarlos. Y los libera. Es él el que negocia. Fíjate nada más qué importante el gesto, porque después ellos lo entregan al Mayo. Ellos son los que lo entregan a la autoridad, en Estados Unidos, en ese vuelo raro, ¿no? Que todavía está muy raro de explicar. Pero hay fuerzas externas, como es esa, como el cártel de Jalisco Nueva Generación, pero también hay fuerzas internas, Álvaro, que se están moviendo por su lado. Y uno de esos, por ejemplo, es el mismo Chapo Isidro. O sea, es una fuerza que siempre ha estado ahí. Fausto Isidro Mesa Flores, que siempre ha sido como un negocio aparte, pues, tiene tarjeta de búsqueda del FBI, etcétera, pues es un jugador importante, digamos, allá. Pero lo que sí es que yo creo que nunca antes se había dado un enfrentamiento de ese nivel, ya casi hasta la extinción del cártel, Álvaro. ¿Cómo recuperas de todo eso? Ha habido decisiones, digamos, se han separado grandes familias y grupos. Digo, de otra manera, dicho de otra manera, los hermanos, por ejemplo, los Arellano Félix, pues llega un momento en el que ya no pueden más estar adentro porque va a significar una guerra y se van a Tijuana y dominan desde Tijuana. Los hermanos Arellano Félix. ¿Ellos pertenecían al cártel de Sinaloa? Claro, cártel del Pacífico, claro. Digo, ellos dijeron, bueno, pues vámonos, yo me separo y me voy allá. No, eso no significa que no estamos en guerra, pero estamos en calma chicha, pues, ¿no? Al menos. Cada quien en su territorio. Al mismo tiempo que tú recordarás que lo que pasa en Jalisco es también muy notorio, porque el establecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación tiene que ver con un ajusticiamiento también muy poco claro del Nacho Coronel. La muerte del Nacho Coronel le abre la puerta a un cártel más sanguinario, el más sanguinario de todos los tiempos. ¿El cártel Jalisco Nueva Generación? Sí. ¿Quién era Nacho Coronel, el jefe del cártel en Jalisco? Sí, pues era familia, pues. Era el que se había quedado con el cártel de Guadalajara. Era cártel de Sinaloa, digamos. El cártel del Pacífico es el que operó, el histórico, el que ocupaban desde Jalisco hasta la frontera. Era un cártel. Ese cártel termina fusionándose en un gran cártel que es la Federación, cuando Amado Carrillo, en los años de Amado Carrillo termina uniéndolos a todos. ¿En qué años? Para los que somos ignorantes de eso, te lo pregunto. No, los 90s es la cresta de la Federación. ¿En el gobierno de Carlos Salinas? Carlos Salinas es quien realmente se dice que los junta a todos. Entre el hermano de Carlos Salinas, Raúl Salinas, y un comandante que los conocía a todos, que había trabajado con ellos y que de hecho después se involucra, dicen, en el negocio. A González Calderoni. González Calderoni, Guillermo González Calderoni. Guillermo González Calderoni, cuando lo detienen y cuando se le cae todo, él ya tenía una empresa de transporte, que es la que lo lleva a la acusación federal en Estados Unidos. Y a él lo matan saliendo de un juzgado en Estados Unidos. Lo ejecutan saliendo de un juzgado en Estados Unidos. Guillermo González Calderoni era el super policía de Carlos Salinas de Gortari. Sí. Él era, digamos, junto con Raúl Salinas, el que administraba todo. Él se reunía con todos. Por ejemplo, cuando les estorbó el Zorro del Desierto, les estorba a finales de los 80s, van a ver si en Ojinaga.
¿Quién es el zorro del desierto? Del desierto, en Ojinaga, ahorita te Ese, voy a... yo nomás lo he escuchado en un corrido de los Tigres del Norte. Pablo Acosta. Pablo Acosta Villarreal. Es que tiene un corrido, No, interpreta... no, la historia de Pablo Acosta es extraordinaria historia porque no, pues es la historia de un traficante local que pierde de repente la razón en Ojinaga, Chihuahua. Cuando es chico, trafica con mercancía, hasta con parafina hacia Estados Unidos, etcétera. Y luego él empieza a hacer negocio con el cártel del Pacífico, porque acuérdate tú que hacia esa región ponen Búfalo y Chilicote, que son los dos ranchos de marihuana más grandes de la historia de México. Son de Caro Quintero, Los de Caro ¿no? Quintero ponen, pues ya se atreven a poner unos super ranchos marihuaneros a un lado de la frontera, pues ya para brincar la marihuana más fácil hacia allá, con el Pablote a cargo del transporte desde Ojinaga, porque no llamaba la atención, no es Ciudad Juárez, sino es Ojinaga. Ojinaga ya después de Ojinaga es en el desierto, ya para un lado ya no hay nada. Tienes hacia arriba, y por ahí tienes el Big Bang, cruzaban... marihuana, todo. Entonces él se empodera, pero Guillermo González Calderoni acaba con el Pablote porque la intención del gobierno, que es lo que pues, se dice, era dejar a Amado Carrillo. Como el jefe de jefes. El jefe, primero del cártel de Juárez, pero la ambición era otra generación de narcotraficantes. Él y el Azul Esparragosa y el mismo Mayo Zambada, pues que gente que le gustaba, eran, digamos, empresarios de la droga, por llamarlo de alguna manera, no eran matones, pues, ¿no? Eran, obviamente, siempre es un negocio lleno de sangre y demás, pero pues, en comparación con estos de ahora, aquellos eran unos santos. ¿De dónde entonces la violencia tan cruenta, el matar, el enfrentarse, Pues como lo que ocurre en Sinaloa? No, es un O negocio. lo cruento, lo sanguinario de los Zetas, lo sanguinario del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, el negocio sigue fluyendo, pero pues se supone que producían y exportaban. Ya no es solamente eso, ya es matar. No, siempre ha sido violento, Álvaro. Pues es sí, un negocio muy violento. O sea, y ellos lo saben, ¿no? O sea, es un negocio muy violento. Muy pocos llegan a los 50 años. Los que llegan, pues, llegan porque son extremadamente cuidadosos. Muchos de ellos se hacen viejos en el retiro, pero en un retiro en el que tienen que fingir su muerte. Por ejemplo, el Azul Esparragosa no se sabe bien a ver si está muerto o no. Y si está vivo, pues es un hombre, no sé, tendrá 80 años. O sea, toda esa generación tiene los 80, 85, 89. Caro Quintero. Caro Quintero, o no, o Miguel Ángel Félix Gallardo, claro. El padrino. Él es el padre de todos estos. El jefe de jefes. Sí, este es el que hace el negocio con la CIA, directamente. La CIA lo echa a andar a él. Él es el que se echa a andar con la CIA. La CIA pone, ese cártel lo construye la CIA, se echa a andar por la CIA, le cumple a la CIA y luego de repente pues, se vuelve un negociote para los locales y crece a más. Pero sí, tal cual. Pues es parte de lo que deriva de una captura del hijo de un peleador que es una gloria y seguirá siendo una gloria del boxeo en México, Julio César Chávez. Lo detienen, tiene acusaciones de delincuencia organizada, de tráfico de armas. En el caso de México hay esa acusación. Ya fíjate, desde el 2012, Julio César Chávez Jr. fue detenido en California por conducir sin licencia y bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Y a raíz de esos hechos, fue sentenciado a pasar 13 días en prisión y 36 meses de libertad condicional. Y años más tarde, en 2023, se emitió una orden de arresto en su contra
por delincuencia organizada con fines de cometer delitos de tráfico de armas y delitos de fabricación en la modalidad de quienes participan en la introducción clandestina de armas, municiones, cartuchos, explosivos, y los que fabrican armas, municiones, cartuchos y explosivos sin el permiso correspondiente. Finalmente, en enero del 2024 fue nuevamente arrestado por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles y fue acusado de posesión ilegal de cualquier arma de asalto y fabricación e importación de rifles de cañón corto. Eso en Estados Unidos. En el caso de México, pues se le acusa de delincuencia organizada y tráfico de armas. Hoy la familia de Julio César Chávez, de su familia y de su padre, el gran boxeador Julio César Chávez, emitió un comunicado para pues, solicitar respeto y que se le garantice el debido proceso legal al joven y que se eviten juicios anticipados que vulneren su dignidad y la de quienes lo rodeamos, dice este comunicado. Y tienen razón, pues merece un juicio, ¿no? El muchacho, pues, digo, no está tan muchacho. Ya no está tan muchacho, pero pues ha cometido estos errores allá en Estados Unidos, tiene una biografía, y lo que dice este comunicado de la familia Chávez, dice: nuestra familia se encuentra profundamente consternada por la situación actual. En estos momentos difíciles, reiteramos nuestro total e incondicional apoyo a Julio. Confiamos plenamente en su inocencia y en su calidad humana, así como en las instituciones de justicia, tanto de México como de Estados Unidos, en quienes depositamos nuestra esperanza para que esta situación se aclare conforme a derecho y a la verdad. Julio es, ante todo, un hijo, un padre y un ser humano que ha enfrentado múltiples retos en su vida personal y profesional. Como familia, pedimos con respeto que se garantice el debido proceso legal y que se eviten juicios anticipados que vulneren su dignidad y la de quienes lo rodeamos. Fíjate, me quedé pensando, Álvaro, en cómo el caso el caso de los policías, de los comandantes, de los jefes de policíacos que se convierten en cabezas del crimen organizado, del narcotráfico. Digo, el último es el brazo derecho de Felipe Calderón. Sigo. Genaro García Luna, claro. Ahora tenemos ese caso, pues es muy reciente y estaba muy encumbrado. Realmente era un hombre encumbrado. No, lo sabe todo el mundo. Yo creo que no ha habido un policía tan encumbrado como Genaro García Luna. No hay otro. O sea, Fernando Gutiérrez Barrios, pero Miguel Nazararo. Bueno, es una buena pregunta, nada más que no cayeron nunca en desgracia ni se les relacionó directamente con el narcotráfico, ¿no? Como traficantes de droga. Sí. Ahora, hay otros que sí, por ejemplo, el mismo González Calderoni. Claro. O Rafael Aguilar, Álvaro. Rafael Aguilar Talamantes. Aguilar Guajardo. Aguilar Guajardo. De la Dirección Federal de Seguridad de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, ya no, porque ya no existía era más bien la Dirección Federal de Seguridad. El último director fue Zorrilla, sucesor. Es correcto, él la disuelve, Nazara, es correcto. Se disuelven después del asesinato del periodista Manuel Buendía. Fíjate, estoy tratando de ver hasta qué año es parte de la corporación. Cuando matan al zorro del desierto, quien asume, a quien dejan al frente, imagínate tú si no era una cosa desde la Ciudad de México que estaban rediseñando el narcotráfico desde mero arriba. Matan a Pablo Acosta, al Pablote, se lo echan. El jefe de escoltas del Pablote es Amado Carrillo. Amado Carrillo se mueve de Ojinaga, Chihuahua, a Ciudad Juárez,
para incorporarse como el segundo de Rafa Aguilar. Dura un rato, se vuelve muy visible la cabeza de Rafael Aguilar, Álvaro, se vuelve muy, muy, muy visible. Y antes de que termine el sexenio, se lo echan. De Carlos Salinas. De Carlos Salinas, lo matan en Cancún, a Rafael Aguilar. Tenía muchos negocios en la Ciudad de México, en Cancún, en todo el país. Acuérdate que era el dueño de un cabaret muy famoso de la Ciudad de México. Él era el dueño. ¿El Patio? Era el Patio. El que está enfrente de la Secretaría de Gobernación. Ese mero. El Patio, que era un lugar efectivamente de políticos y de ricos y de mafiosos enfrente de la Secretaría de Gobernación. Ah, claro. Negocio de Televisa y a unas cuadras de Televisa, pues era allí. ¿Quiénes daban el espectáculo? De Televisa al Patio y enfrente estaba la Secretaría de Gobernación. Bien protegido. Durante el gobierno de Carlos Salinas. ¿Quién era el Procurador General de la República durante Carlos Salinas? Hubo dos. Uno de Jalisco, exgobernador Álvarez del Castillo, ligado directamente a los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y también lo sucede en la Procuraduría General de la República un notario de Carlos Ahumada, un sujeto veracruzano que quiso ser candidato del PRD a gobernador de Veracruz y hoy anda ahí inventando chifladeras. Ah, sí, Morales Lechuga. Morales Lechuga. Con Morales Lechuga se ocurre un enfrentamiento en el Llano de las Víboras en Atlaliscoyan, Veracruz. Le digo porque yo trabajaba en el Universal y cubrí ahí como suplente aquel asunto. Sí, procurador de Carlos Salinas en la administración del narcotráfico. Pues fue en el aeropuerto de Guadalajara cuando ejecutan al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en este choque en el que aparece Joaquín El Chapo Guzmán. Sí, claro. Entonces, Carlos Salinas es el administrador del narcotráfico en México, que después se rompen las amarras cuando llega Fox y deja libre a Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Por qué nunca lo agarra tampoco el gobierno de Calderón? Pues porque estaba mafiado con Genaro García Luna, narcotraficante, claro. Entonces, abordamos esto para que usted tenga una perspectiva de cómo está hoy también viviéndose el cártel de Sinaloa y también las negociaciones que mantiene hijos de Joaquín El Chapo Guzmán en Estados Unidos. Hoy justamente la presidenta Claudia Sheinbaum se refiere pues a esta negociación de Ovidio Guzmán López en Estados Unidos y bueno, no se ha informado al gobierno mexicano del acuerdo de Ovidio con Estados Unidos, a pesar de que el gobierno de México, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se extraditó a ese país. Hoy se refirió justamente la presidenta de México a este asunto. Es buena pregunta esa. A ver, voy a hacer preguntas sobre el caso. ¿Cómo nombró el gobierno de Estados Unidos a las organizaciones de la delincuencia organizada en México? ¿Qué ha dicho el gobierno de Estados Unidos con relación a organizaciones terroristas? ¿Y qué está haciendo? Este caso en particular fue una detención que hizo el gobierno de México. Durante esa detención fallecieron soldados mexicanos y se extraditó. Entonces, todavía se está concentrando en un juicio, pero pues sí vale la pena hacer esa pregunta, ¿no? Sí, para
No, pues es más bien en las pláticas, ¿no? Porque sí es importante. Y que quede claro, nosotros no defendemos a nadie, no se trata de eso. Porque hay que recordar el conflicto de Sinaloa, cómo surgió. Entonces, por eso es importante para nuestro país. Y nosotros, por supuesto que combatimos al crimen organizado, a la delincuencia organizada. Pero es un caso de extradición. Entonces, por lo menos deberían tener coordinación e información con la Fiscalía General de la República. ¿No? Bueno, o sea, ya se está llevando el juicio. Lo que nosotros planteamos, pues, es esta situación. Y los impactos que tuvo una detención como se dio en el caso de Sinaloa, que es uno de los estados que pues hoy tiene los mayores niveles de homicidios.